Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de tórax y una de las cosas fundamentales cuando ustedes vayan a interpretar una radiografía de tórax, el día de ayer hablamos los factores eh, radiológicos o técnicos que hay que tomar en cuenta. Hablamos de los factores ambientales, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta que sea el paciente, que sea la radiografía más adecuada posible. Dentro de esos parámetros está que tengan la historia clínica, que algo que agregarle que creo que no les dije ayer es cuando tienen eh, una pantalla de varias láminas, o sea, negatoscopio que tiene varios cuadritos, pueden ser, hay negatoscopios que tienen una o dos, hay otros que solo son de una, hay otras que son de cuatro, hay otras que son de ocho, bueno, varían, pero si tienen una que tiene más de una, siempre es importante que apaguen todas las que sean necesarias y solo mantengan encendida donde está la placa. En otras palabras, donde está su radiografía, esa pantalla es la que tiene que estar encendida. ¿Para qué? Para que les permita a ustedes tener una visualización más adecuada de las estructuras. Si tienen demasiada luz, lo que va a hacer su ojo es cerrar su iris y el punto focal va a disminuir considerablemente. Mientras que si disminuyen y quitan toda la luz adyacente, su ojo abre más porque la misma película reduce la luz y van a poder ver mejor las estructuras. Entonces, es importante cuando tengan esa imagen radiológica, no solo es de tórax, es de cualquier estudio que tengan, una tomografía, una resonancia magnética, una radiografía de tórax, una radiografía de cráneo, una radiografía de hueso, lo que sea, tener en cuenta. Pero para tener un diagnóstico, es un diagnóstico que van a tener clínico radiológico. Y para ello va a ser importantísimo que tengan una anamnesis y un examen físico, lo que ustedes conocen como una historia clínica. La historia clínica verdaderamente es la que le da la impresión diagnóstica de su paciente. La radiografía o la radiología solo complementa ese pensamiento y ese diagnóstico que ustedes tienen. Entonces, por eso es importante que ustedes nunca se olviden de su historia clínica. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, nosotros tenemos desventajas, sobre todo cuando hablamos de radiología convencional, porque normalmente no tenemos la historia clínica. Con la tomografía es un poco diferente, porque si tenemos al paciente enfrente, nosotros le hacemos la anamnesis y en muchas ocasiones le hacemos el examen físico. Entonces, podemos encontrar una información más amplia que nos va a apoyar o nos va a ayudar para verdaderamente dar con ese diagnóstico. Pero con las radiografías convencionales, la mayoría de veces no llega el estudio, no tenemos el paciente ahí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque sobre todo en tórax hay tantos diagnósticos diferenciales que para poder llegar a una posibilidad de diagnóstico es bien complicado. En tórax hay múltiples patologías. Están las patologías infecciosas. Dentro de las infecciosas están las virales, las bacterianas o las parasitarias. Están las enfermedades autoinmunes. Y dentro de las enfermedades autoinmunes hay una gran variedad. Las más frecuentes que dan patología pulmonar, la artritis reumatoidea, el lupus. De ahí van todas las otras en menor frecuencia. De ahí está la patología tumoral. La patología tumoral, pues son múltiples los tumores. Aún en el mismo pulmón hay una subdivisión de cánceres de pulmón bien amplia, que hay que conocer un poco del tiempo de evolución, las asociaciones, o como lo dice en la anamnesis, los factores coadyuvantes, el trabajo en que se desempeña, el lugar de vivienda,
Todo eso son factores que nos ayudan a complementar un probable diagnóstico. También están todas las patologías alérgicas. Las patologías alérgicas en muchos casos nos dan patrones intersticiales, igual que los autoinmunes. Entonces, para hacer diagnóstico diferencial hay que tener una claridad de evolución y de cuáles son los exacerbantes. Dentro de las alérgicas tenemos el asma bronquial, la bronquitis crónica y otra serie de más. Entonces es importante conocer todo el conocimiento. También existen la patología pulmonar por radiación. Entonces es importante saber cuando un paciente ha recibido radioterapia, ya sea por una neoplasia pulmonar, una neoplasia mamaria o una neoplasia de cuello. Entonces, la anamnesis es fundamental para nosotros. El otro pilar de la historia clínica es el examen físico. Muchas veces el diagnóstico se encuentra en un examen físico y no tanto en un estudio radiológico. ¿Se acordarán ustedes de los patrones del examen, de los, no patrones, sino que de los 4 aspectos del examen físico? Ya es la inspección, la ocultación, la percusión y la palpación. En la inspección es importante los movimientos respiratorios, son simétricos o asimétricos, son de buena expansión o de poca expansión, etc. La ocultación, los ruidos pulmonares, normales o anormales. Y de los anormales, ¿dónde deben de estar? ¿En qué posición? ¿Y qué intensidad deben de tener? La percusión sirve para saber qué es patológico y qué no es patológico. Ustedes saben que el pulmón es sonoro, ¿verdad? No así la región donde está el corazón, ¿va? Que es sólido, ¿no? Entonces la percusión va a cambiar de un lado a otro. En el caso cuando hay percusión sólida en los campos pulmonares, podríamos estar hablando de la presencia de líquido. La palpación es importantísima porque la palpación puede detectar dolor que es del continente y no del contenido. Muchas veces cuando dicen dolor de pecho, lo primero que estamos pensando es en corazón o en pulmones. Y en mucha frecuencia es del continente. La parrilla costal, sobre todo las regiones condrales. Me disculpan, ando un poquito mal de la garganta. Aquí tenemos una imagen topográfica de lo que sería el tórax, con ciertas líneas importantes para nosotros y para ustedes y para todo clínico. Estas líneas topográficas tenemos la línea esternal, la línea medio clavicular, la línea axilar anterior. Tenemos la línea nuevamente axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. En esto tenemos la línea vertebral y la línea paraescapular. Estas líneas son importantes porque nos ayudan a determinar cierto tipo de patologías. Volvemos a estas. Por ejemplo, vamos a... Doctor, ¿Sí? ¿es escapular o paraescapular? Paraescapular. Ok. Lo importante de estas líneas es que ustedes pueden hacer diagnósticos presuntivos con ellas. Encontramos una masa a este nivel y está en la línea medio clavicular. ¿Qué pensarían? En un ganglio, doctor. En un ganglio. ¿Qué tipo de ganglio? Le voy a agregar espectro, no móvil y no doloroso. ¿Qué pensarían? Eso es parte de semiología. ¿Qué les haría sospechar esa lesión ahí? ¿Se acuerdan? Un ganglio en el que ya hay una metástasis.
¿Cómo se llama? ¿Y metástasis de dónde? ¿Y cómo se llama el ganglio? Ganglio de Virchow Ajá. y posiblemente metástasis de un cáncer de colon ¿De colon solamente? o gastrointestinal. Ok. De todo el aparato gastrointestinal. Frecuentemente, cámara gástrica. Entonces, ya solo anatómicamente, por el lugar, ubicación, características, consistencia que lo hacen con el examen físico, ya ustedes están presumiendo que el paciente puede tener una lesión neoplásica y por sus características piensan que es del aparato gastrointestinal. Entonces, ya de antemano, ya saben qué estudio van a pedir. Van a pedir una tomografía de abdomen con doble contraste oral y contraste IV, para que les pinte toda la cavidad gastrointestinal y para que les pinte las estructuras sólidas, para ver si no hay metástasis hepática. Entonces, solo con un examen físico tienen una presunción, pero vamos a la anamnesis. Agrémosle la anamnesis y en la anamnesis el paciente les dice que presenta distensión abdominal frecuente al comer los alimentos. La pregunta que sigue es, ¿cuánto tiempo después? ¿Una hora, 2 horas después de comer o casi inmediatamente? Y el paciente les dice, casi inmediatamente. Ok. Ah, ¿qué tanto come? Poco, porque rápido me lleno. 3 puntos fundamentales de la anamnesis que les está diciendo que. ¿Qué les dijo esos 3 puntos? ¿O qué les está sugiriendo? A ver, ¿alguien más que se tire? Que tiene síndrome de vaciamiento gástrico retardado. Entonces, el examen físico, como la historia les dice, que probablemente la patología esté en cámara gástrica. Entonces, pueden venir y ser más específicos y pedir una tomografía de abdomen superior, porque la sospecha es que la lesión es gástrica y quieren la tomografía para determinar extensión tumoral. Normalmente la extensión del cáncer gástrico es a ganglios que están adyacentes al epiplón y inmediatamente se va a metástasis o a hígado o a pulmón. Pero con eso ya tienen ustedes una orientación de hacia dónde se van a ir. Ahora, si fuera una paciente femenina y tuviéramos la línea axilar anterior y encontramos otro tumorcito aquí en la línea axilar anterior, ¿qué pensarían? Posible cáncer de mama. Sí, de mama. Una posibilidad de cáncer de mama con un ganglio centinela. Lo que les ayuda es las características del ganglio. Duro, pétreo, casi no móvil. Porque cuando es inflamatorio, es móvil, doloroso y no es pétreo. Es como tocar ¿cómo se diría? Un maule que se desliza. Entonces cambia mucho. Tanto el examen físico como la análisis nos orientan hacia algo. Si tenemos la línea axilar anterior, si encontramos ganglios en la línea axilar media, perdón, ¿qué pensaríamos? ¿Alguien que tenga una idea? Disculpe, doctor, podría volverlo a repetir que no escuché. Si encontramos pelotitas o masitas en la línea axilar media, ¿qué pensaríamos? Que se ha extendido el cáncer de mama a esta región. Pero una pregunta. ¿Me preguntó sexo? No, Entonces es parte fundamental de la anamnesis, saber qué sexo tiene el paciente. Si le digo yo que es femenina, ¿qué piensa? No tiene ganglios en la línea axilar anterior, pero sí tiene ganglios en la línea axilar media. ¿Qué piensa?
Yo pensaría en una extensión de cáncer de mama, doctor. Ok. Las demás, las chicas, ¿qué piensan? Doctor, yo no soy Michelle, soy María José, pero creería que igual sería una extensión de cáncer de mama. ¿Quién habló ahorita? María José, ¿Qué piensa María José? con respecto a las mosquitas o pelotitas en la línea media axilar, igual creería que es una extensión de cáncer de mama. Ok, bueno. Es bien importante esto en preguntar el sexo del paciente o saber el sexo del paciente. Nuevamente viene la pregunta y el examen físico. ¿Desde cuándo tiene los ganglios? ¿Qué características tienen los ganglios? Los ganglios son dolorosos, móviles y varios a la vez, y es de sexo femenino. ¿Qué pensaría? ¿Benigno o maligno? Yo pensaría en benigno, doctor. Es benigno. Ok, Benigno. benigno. ¿Y si fuera hombre? No tan dolorosos, Pero todavía es móvil. ¿sí? Sigue siendo benigno, entonces. Sí, igual benigno. Sigue siendo benigno. Ok, aquí cambia mucho las cosas. Miren, es normal encontrar ganglios inflamatorios en una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se hace rasurado en las axilas. Entonces, el rasurado crónico en las axilas provoca aumento del tamaño de los ganglios en la mujer y los vuelve inflamatorios y algunos quedan de tamaño agrandado y dejan de doler en algún momento. No así en el hombre. En el hombre, encontrar ganglios aumentados de tamaño, levemente dolorosos en la región axilar media, no es significativo de benigno. ¿Por qué? Porque se supone que el hombre no se rasura, por lo tanto no debe de generar una reacción inflamatoria local. Cuando aparecen ganglios axilares en un hombre, estamos obligados a ir a revisar el cuello y las regiones inguinales y complementar con una radiografía de tórax, porque podemos estar frente a un caso de un linfoma. Claro, a esto tenemos que agregarle una anamnesis. La anamnesis nos va a ayudar mucho, mucho en determinar si esos ganglios son inflamatorios o no. En una ocasión tuvimos un paciente, tenía 26 años el paciente, vino por un ganglio inflamado en el cuello y uno en la axila. Le hicimos un ultrasonido, a los dos encontramos que los ganglios, la forma de los ganglios normalmente es ovalada, parece un frijol. Pero en él lo encontramos que no era pétreo, era móvil, redondeado, poco doloroso. Al ultrasonido lo encontramos que era redondeado, no la forma típica de un frijol, tanto el de la axila como el del cuello. Le rastreamos todo el cuello y le encontramos más de 6 en el cuello. Y en axila le encontramos más de 3 en cada axila. Inmediatamente le mandamos a hacer una radiografía de tórax y en la radiografía de tórax encontramos una masa mediastinal. Con las imágenes, el examen físico, inmediatamente supusimos que se trataba de un linfoma. Como a nosotros nos habían mandado referido, no teníamos nada en anamnesis, lo interrogamos y él nos refirió que había perdido ligeramente el peso en los últimos 6 meses, que a veces le daban como escalofríos, probablemente tenía algunas febrículas que se presentan en el linfoma y había un poco de astenia adinamia. No eran tan intensas, pero la cuestión es que toda la clínica nos dio a concluir que era un linfoma. Le hicimos una biopsia percutánea torácica, mandamos las muestras, no para diagnosticar linfoma, porque estábamos claros que era un linfoma,
sino para clasificarlo, porque aún ahora el linfoma se clasifica para saber el tipo de quimio, porque hay variantes en los linfomas últimamente y a cierta edad el linfoma se convierte en una lesión difícil de manejar. Algunos no mejoran. Este paciente que les estoy diciendo se lo diagnosticamos hace 4 años y anda muy bien. La sobrevida del linfoma a los 5 años, diagnosticada tempranamente y adecuadamente, tiene más allá del 95%. En el caso de él, creo que está en ese rango. Entonces, por eso es importante el examen físico. Nunca se les olvide. Las líneas vertebrales son importantísimas porque nos ayuda a determinar si hay escoliosis, retroescoliosis, o el nivel de altura, o el borde interno de la escápula, que es fundamental. Esta línea para escapular nos ayuda a orientar qué posición tiene la escápula, porque si tiene un desnivel con esta línea, nos está diciendo que hay un problema de hombro. Puede ser de manguito rotador, puede ser una subluxación crónica, etcétera. Pero solo con ver las líneas ya les puede dar orientación a ustedes de qué patología estamos buscando. Aquí en esta imagen pues tenemos la parte posterior del pulmón, así como las teníamos en anteriores. Bueno, aquí tenemos una imagen radiológica. A simple vista, ¿qué tendrá el paciente? ¿Qué diagnóstico le darían ustedes? A ver. ¿Qué piensan, Harold? Creo que la silueta cardíaca se ve aumentada, doctor. Sí, se ve aumentada, tiene razón. A ver, ¿quién habló? Que ahí no ve. José. José. A ver, Harold, ¿qué piensa? ¿Está de acuerdo con José o no? No la veo bien definida la silueta cardíaca y parece que hay como atrapamiento aéreo. Parece como hay que tratamiento. Entonces, José me dice que mira grande el corazón. Harold me dice que no lo ve bien definido y que hay los pulmones se miran más oscuros, y tanto arriba como abajo. Entonces piensa en atrapamiento aéreo. Entonces tenemos 2 diagnósticos. Un diagnóstico dice cardiomegalia, el otro diagnóstico me dice atrapamiento aéreo. ¿Alguien más? ¿Se tira por otro? Leana. Doctor, ¿es normal que los ápices se miren tan redondos? Eso lo vamos a ver después. Ahorita estamos tratando de llegar a un diagnóstico. Ok. A ver, Liana. ¿Está de acuerdo con su compañero o hay un tercer diagnóstico? Sí, doctor, disculpe. Pues yo solo miro el corazón agrandado, doctor, la silueta cardíaca, la verdad. ¿Tú estarías de acuerdo con José que es una cardiomegalia? ¿No está de acuerdo con Harold que es atrapamiento aéreo? Pues estaría de acuerdo con Harold. Entonces usted piensa que es atrapamiento aéreo. No, cardiomegalia. Entonces, no, José fue el que dijo cardiomegalia. Harold me dijo atrapamiento aéreo, ¿verdad? Así es. Sí, así. Ok. ¿Quién es Galaxy Note? Soy yo, María José. No sabía que salía Galaxy Note. Pensé que era mi nombre. No, no parece, pero no la miro. Ay, disculpe. ¿Usted, María José, entonces qué piensa? Yo he visto que cardiomegalia también, doctor. Bueno, miren, es interesante. Esto se los pongo aquí para que ustedes puedan aprender una gran lección. No podemos dar diagnósticos con una imagen radiológica. Si no tenemos un contexto clínico, cualquier cosa que miren una imagen radiológica
Puede ser cualquier cosa. Ahora, me imagino que todos los que hablaron y me dieron un diagnóstico sugerente de esta radiografía valoraron los patrones técnicos, ¿verdad? Valoraron si era PA o era P, valoraron si estaba rotada o no rotada, valoraron si estaba bien inspirada o no, valoraron si estaba bien penetrada o no, valoraron si estaba centrada o no. Me imagino que hicieron todo eso, porque para poder interpretar tienen que valorar todo eso. Está ligeramente rotada a la izquierda, pero no tan rotada para que me dé una cardiomegalia, porque definitivamente sí. Vamos a ver si ahora me quiere dejar. Definitivamente el corazón está grande. Sí es cierto, como decía Harold, no se mira muy bien el corazón, pero aquí va, pero sí está grande. Pero les puse la proyección lateral para que pudieran tener un poquito de ayuda en el diagnóstico. ¿Les llama algo la atención en la proyección lateral? Yo sé que no están acostumbrados, pero les pongo para que piensen un poquito más y vean que no es tan fácil interpretar una radiografía de tórax, mucho menos en un pasillo, agarrar una radiografía de tórax, ponerla atrás del sol y empezar a decir diagnósticos. No es correcto porque lo que vean puede ser inadecuado o no ser real. Les vamos a ayudar. El objetivo de esto, muchachos, es que ustedes puedan aprender. No es que les pregunto para molestarlos, les pregunto es para sacar todo ese conocimiento que ya tienen y desempolven un poquito la anatomía, la histología, la fisiología, la semiología, que se necesita. Todas esas ramas se necesitan para la interpretación de una simple rayos X. Todo ese conocimiento que obtuvieron en el pasado es importante aquí. Por eso es que la radiología abarca demasiado. Es un gran complemento. Les voy a mostrar, hay algo aquí. Oh, no quiere dibujarme, no sé por qué. Líneas no quiere dibujarme, entonces vamos a volverlo a poner. Vamos a volverlo acá. Y vamos a ver si esta vez me lo permite. No, bueno, aquí hay una curva. Esta curva es parte del diagnóstico. ¿Y qué sexo será? Femenino. Femenino. No, el paciente es un paciente masculino de 19 años. No presenta comorbilidades. No presenta dificultad respiratoria. No hay hipertensión. No hay taquicardia. Únicamente es una radiografía de control. El diagnóstico está dado aquí. Esto que ven aquí no es tejido de mama, sino que es el pectoral que se ve aquí. Y en la parte inferior del pectoral se observa hundido. Este es un paciente con un pectum excavatum. Como el esternón en el pectum excavatum, la parte inferior del esternón se hunde, comprime el corazón y al comprimir el corazón lo rota. Al rotarlo, el corazón cambia de posición y se mira aumentado de tamaño. Como también el pectum excavatum hunde la parte inferior del tórax, deforma la posición anatómica normal de las costillas y por eso las ensancha y los espacios están ensanchados también. Todo únicamente por un defecto inferior del esternón, de un pectum excavatum. Entonces, como ven, muchos diagnósticos podemos tener aquí, pero ninguno es real porque se tiene que correlacionar con un examen físico. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, por el tiempo, la experiencia que uno adquiere, pero también porque ya he visto
pacientes con el tórax y ya le he tomado las radiografías y ya los puedo ver así. Entonces, nuevamente es importante toda la historia clínica para incorporarlo a una imagen radiológica. Si no, es muy probable que ustedes se pierdan en los diagnósticos. Que les quede como ejemplo. Aquí la ocultación es fundamental y en diferentes lugares porque les ayuda a encontrar si existe patología o no, si esta patología se desplaza o no, si cambia en intensidad o no. Ya les dice, por ejemplo, si la sonoridad del tórax le va cambiando en el mismo lugar, les cambia solo con cambiar al paciente de posición, que les dice que hay líquido. Ya pueden identificar un derrame pleural. Y eso es fundamental desde el punto de vista clínico. Aquí tenemos un paciente, se está ocultando los mismos puntos, solo se cambia de posición para ver si cambia también los tonos, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, etc. Todo es parte de una anamnesis y un examen, buen examen físico. Aquí los ruidos patológicos, los normales, los patológicos, los roncus son patológicos. Los roncus yo los espero encontrar en patología de tráquea o bronquio principal. Pero si yo encuentro roncus periféricos o mediales, siguen siendo patológicos, pero ya me indican otro tipo de patología. Y la puedo sospechar solo con ese hallazgo. Entonces, ese hallazgo a mí me puede hacer tomar decisiones, como por ejemplo, pedir una tomografía torácica, pero cambia un poquito de acuerdo a mi diagnóstico, porque ese roncus en medio o periférico me está haciendo pensar en lo que se llama bronquiectasia. Y la bronquiectasia es un atrapamiento crónico porque los bronquios distales se vuelven tubulares y gruesos como los bronquios principales. Entonces yo necesito hacer una tomografía, pero una tomografía en expiración y no en inspiración como se hace en la mayoría. Entonces ven, un hallazgo clínico, una buena historia, me orienta a saber cuál es el diagnóstico de elección y de qué características lo voy a hacer. Por eso, todo eso debe estar en una solicitud radiológica para saber cuál es el estudio de elección. La percusión me ayuda a saber si hay cambio de tono de acuerdo a localizaciones e identificar si hay patologías. La palpación es fundamental. En pacientes jóvenes es normal que duelan las articulaciones esternoclaviculares o esternocostales. Sobre todo si hacen ejercicio, si sobre todo levantan pesas, pueden tener osteocondritis y es frecuente y el dolor es intenso. Puede simular en algunos pacientes ha llegado a simular hasta un infarto o una contusión pulmonar o en otros casos también en pacientes con neumotórax. Los asemeja, pero lo importante es la historia clínica. No solo la ocultación, sino que la ocultación nos orienta conjuntamente. Las vibraciones vocales. Es importante hacer vibraciones vocales. Usamos todo lo que lleve resonancia como la R. Por eso decimos tren, ferrocarril, etc. Porque la onda sonora se expande en todo el pulmón. Aquí tenemos otro casito. ¿Qué piensan de este? ¿Cuál es su diagnóstico? Una bronquiectasia, doctora, ¿Dónde? en pulmón derecho. Pulmón derecho. Otro diagnóstico. Bueno, según lo que usted dijo, doctor, no debemos hacer diagnósticos sin saber la historia del paciente. Ya aprendió. Bueno, pero probemos. Tratemos y probemos ahorita para ver si le pegan.
A ver, Yael, Concuerdo, doctor, bronquiectasia. bronquiectasia. Basándonos en lo que usted explicó en el pulmón derecho. Daniel, ¿qué piensa, Daniel? Yo no estoy seguro, doctor. ¿Alguna idea? Algo que pueda asemejarse. Pues, sí, yo creo que me iría por la bronquiectasia también, pero no estoy seguro. Liana, ¿qué piensa, Liana? Estoy igual que Daniel, doctor, no estoy segura. Ya, miren, una cosa, la bronquiectasia es una dilatación tubular de los bronquios distales o mediales, pero no puede dar una imagen tan negra como la que está dando en el pulmón derecho. En toda la región apical se mira negra. Puede ser alguna otra patología en vez de bronquiectasia. Un tumor, doctor. Un tumor. Ok. A ver, ¿quién dijo? Ya no lo vi. José, ¿va? Sí, doctor. José, si fuera un tumor, el tumor se miraría radiolúcido o radiopaco. Radiolúcido es negro, radiopaco es blanco. Sí, creo que sería radiopaco. Radiopaco, entonces ya le descarté su diagnóstico. Mm. Ujú. ¿Otra persona? ¿Piensa otra cosa? ¿Yael? Estoy pensando que de repente, pues, podría ser aire, doctor. Y eso Ah, hace, neumotórax. correcto. Y eso haría que se mire entonces, oscura esa porción del pulmón. Ok, vamos a tratar de ver si descartamos su diagnóstico o no. Esta es una línea media. Miran una cosita oscurita que es aquí. ¿La logran ver? Sí, no hay desviación de la Ok. tráquea. Vamos a ver, eso es importante que usted habla ahorita. Si fuera un neumotórax, el neumotórax ocupa espacio. Si ocupa espacio, desplaza. Si fuera un neumotórax, desplazaría la tráquea y desplazaría el corazón hacia el lado izquierdo, contralateralmente, ¿va? Ese principio no se lo olviden. Toda masa va a provocar desplazamiento de estructuras contralateralmente. Si fuera un tumor, si fuera un neumotórax, atención, desplazaría todo lo que está en medio hacia el lado izquierdo. Si fuera una atelectasia, desplazaría todo lo que está en la línea media hacia el mismo lado de la atelectasia, o sea, hacia el lado derecho. Entonces, no es neumotórax, atención, no es tampoco un simple neumotórax, ni es una atelectasia. ¿Qué puede ser? ¿Será que está mal tomada, doctor, la radiografía? ¿Está rotada la radiografía? ¿Está bien penetrada? ¿Es PA? ¿AP? ¿Está bien inspirada? Todos esos parámetros hay que verlos. Está ligeramente, pero ligeramente rotada a la izquierda, pero está bien inspirada. La penetración está más o menos. La inspiración está bien y está centrada y es PA. O sea que mejor que la placa no va a encontrar. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando vieron esa radiografía, todos pensaron que había un problema del pulmón, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero que dijimos en la primera clase, que cuando veamos una radiografía de tórax hay que pensar en el contenido y en el continente. Solo pensaron en el contenido, pero nadie se puso a pensar en el continente. Este es un problema de continente.
Esto es una agenesia del músculo pectoral mayor. Como hay un músculo que falta aquí, la radiación penetra con mayor intensidad. Entonces, el pulmón, que es aire, lo penetra más fácilmente y lo logra ver más negro. No hay ningún problema pulmonar, no hay ningún problema de costillas. Lo que le falta aquí es el músculo pectoral mayor. Y al no estar, los rayos penetran con mayor facilidad. Entonces, fíjense cómo lo pueden identificar ustedes. Por una simple rayos X, yo puedo hacer diagnósticos diferenciales, es decir, no es neumotórax, no es atelectasia, no es bronquiectasia, no es tumor. Entonces, no parece ser intratorácica, debe de ser extratorácica. Entonces, digo ir a buscar ahí. Entonces, es lo que pasa con este caso de este paciente. Es interesante. Una vez a un estudiante de medicina en una de las secciones tenía este problema. ¿Verdad? Le hicimos la radiografía, ¿va? Y era interesante. No es él, ¿va? No es él. Pero es importante que ustedes cuando analicen una radiografía de tórax no solo piensen adentro, piensen en el continente. ¿Qué es el continente? Parrilla costal, músculos y tejido graso. Y en el caso de la mujer, mama. Este es un paciente masculino. Es fácil equivocarse, ¿va? Bueno, los tipos de respiración son importantes. Los tipos de respiración son aquellos que aumentan o disminuyen. Aumentan con la acidosis metabólica, con las lesiones del sistema nervioso central, la ansiedad, la intoxicación por antiinflamatorios, sobre todo la aspirina, la falta de oxígeno que genera hipoxemia, aumenta la frecuencia cardíaca, el dolor nos hace tener taquipnea. ¿Qué lo disminuyen? La alcalosis metabólica, las lesiones del sistema nervioso central, sobre todo de las partes centrales, como ser el puente, la miastenia gravis en sus estados avanzados puede provocar eso, la sobredosis con narcóticos, la obesidad mórbida nos va a generar disminución y muchos pacientes mueren en la noche con obesidad mórbida, mueren por dificultad respiratoria. Los tipos de respiración pueden ser, vamos a hablar, hay un montón, pero aquí solo vamos a hablar de 4 tipos respiratorios. El primero no es patológico en sí mismo, porque lo puede causar cualquier cosa. Las respiraciones rápidas y superficiales. Todo lo que es emocional nos puede dar una respiración como esta. Por ejemplo, si de repente los tratan de asaltar y corren, van a tener una respiración rápida y superficial. Si de repente a una de las chicas les proponen matrimonio con el anillo, también les puede dar una respiración rápida y superficial, ¿va? Porque es emocional. O de repente les dicen que se les murió un familiar, la ansiedad les va a provocar una respiración rápida y superficial. Y desaparece cuando se controla. Las otras 3 sí son patológicas y están asociadas a enfermedades puntuales. La respiración de Kussmaul es una respiración que ustedes la han de haber mencionado en medicina interna. Es una respiración que se observa más en la descomposición metabólica por una acidosis metabólica muy frecuente en la diabetes mellitus, ¿verdad? Y empiezan como respiración rápida y superficial, pero que en el paso del tiempo se va poniendo como profunda, lenta, forzada y jadeante, hasta llegar a una respiración extremadamente lenta y con un aliento a fresas podridas o uva podrida, le dicen otros, normalmente en la acidosis metabólica de una descompensación diabética. Y es importante que si ustedes tienen un paciente diabético y les va cambiando el proceso respiratorio, entiendan que están frente a una acidosis metabólica. Por lo tanto, tienen que manejar a su paciente aunque no tengan ese resultado laboratorial. Es importancia eso. Muchas veces estamos esperando para manejar a un paciente
que nos digan cómo está la glicemia. Y si el equipo de laboratorio está malo y estamos esperando eso, nuestro paciente se puede morir. Pues hay que tomar decisiones en base a lo que vemos. Radiológicamente, vamos a ver en la mayoría de los casos, en una respiración de esta, cambios parecidos a los que se ven en un edema de pulmón en fases iniciales. Estos pacientes pueden caer en una parada. El problema es que si caen en una parada, la recuperación de estos pacientes es extremadamente difícil. Otra respiración es la de Cheyne-Stokes. Esta es una respiración que tiene periodos de apnea y que pueden durar entre 10 y 40 segundos. Estos pacientes van con respiraciones que van aumentando como taquipnea. Después caen una lentitud, van cayendo en lentitud, se paran y vuelven a empezar con una respiración rápida otra vez por periodos de apnea. Esto significa un mal control respiratorio. Significa que hay órdenes inadecuadas en el proceso de respirar. ¿Qué estructuras son encargadas del control de la frecuencia cardíaca y respiratoria? Pues normalmente están asociados a puente y bulbo. Entonces, si puente y bulbo están alterados, van a comprometer el factor respiratorio. Entonces, si ustedes tienen un paciente con trauma craneoencefálico que estaba estable, aparentemente estaba estable, su glasgow cae y de repente su respiración empieza a ser como una de Cheyne-Stokes, tienen que pensar inmediatamente en hipertensión endocraniana. Y si hay una hipertensión endocraniana, entonces tienen que considerar que puede haber una compresión o una herniación transtitoreal descendente como la que hablamos el otro día. Entonces a este paciente hay que hacerle una tomografía de control. Si ya le habían hecho una, hay que hacerle una tomografía de control para ir a buscar un hematoma que no habían visto anteriormente o una hipertensión endocraniana por sangrado intraventricular. Entonces, eso es importantísimo, asociar toda esa clínica a un cambio respiratorio. Por último, la respiración de Biot es una respiración y le llamamos la respiración premortem. ¿Por qué? Porque se presenta en la mayoría de pacientes que van a morir, porque es cuando ya hay una lesión irreversible e irrecuperable de la región vulvar. Esta respiración es una respiración que llamamos jadeante, donde la podemos observar cuando sacan un pez del agua y el pez está muriendo, abre la boca y trata de meter aire en boconadas. Así lo hace el paciente que está agonizando. Y esa es un tipo de respiración de Biot y significa lesiones irreversibles. La mortalidad es del 100%. Doctor, una pregunta. Uh-huh. Con esta respiración que nos acaba de mencionar, ¿es lo mismo cuando dice el personal de enfermería está en gasping? Y bueno, el personal de enfermería le dicen así, pero yo lo conozco más como este tipo de respiración. Pero creo que debe ser lo mismo. Creo que es una terminología que utilizan más ellos. Yo no la he utilizado nunca. Pero le voy a investigar. Mañana le pregunto a una enfermera a ver si utilizan ese término. Gasping con G, Gasping. Ajá. Aquí, las respiraciones que pueden ocurrir, las causas de dificultad respiratoria por neumonías, asma, por cateterismo, por cuerpos extraños, por embolia pulmonar, por insuficiencia cardíaca, en fin, la disnea de los alpinistas, tantas causas que los pueden provocar. Los venenos también pueden generar eso. Aquí tenemos una imagen, descripción de un paciente normal y de un paciente con un tórax en tonel. El tórax en tonel es un tórax cuyo diámetro transverso es igual que su diámetro anteroposterior. En una persona normal, el diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior. Esto, un tórax en tonel, es por hiperinsuflación pulmonar
también va a cambiar la posición anatómica del corazón. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando tenemos una radiografía de tórax. Historia clínica, examen físico. Creo que mañana vamos a ver enfisema. Y ahí vamos a describir un poquito más eso. Aquí le tengo dos imágenes de una radiografía de tórax donde está bien inspirada y ustedes pueden ver 10 arcos costales. Aquí una poco inspirada donde solo ven 8 arcos costales posteriores, pero además de eso no está centrada, por lo tanto no ven toda la parrilla costal. Si ustedes se fijan, el corazón se mira normal aquí, pero aquí el corazón se mira agrandado, pero se mira agrandado porque falta una gran porción del pulmón de visualización. Entonces, no se puede dar diagnóstico en este tipo de paciente. Además, que es una radiografía extremadamente rotada. Miren dónde está la unión esternoclavicular de este lado y miren dónde está esto. Hay una apertura grande de la distancia. Siempre es importante los parámetros técnicos. Aquí tenemos otro paciente con rotación, con 8 arcos, este con 10 arcos. Miren la diferencia. Aquí ya se mira más la parrilla costal, pero igualmente no se mira completa, aquí se mira completa. Todos estos parámetros tienen que tener en cuenta cuando van a interpretar algo en radiografía de tórax. Miren aquí cómo se mira la tráquea, por lo rotado que está aquí. Miren cómo se mira acá. Esta está ligeramente rotada, pero no tanto como esta. Aquí, lo que habíamos hablado ayer, el espacio articular externo clavicular, es este espacio, debe medir igual acá, o la distancia entre la apófisis espinosa y el borde interno de la clavícula. Miren, está aumentado aquí en comparación de aquí. Son parámetros técnicos. Aquí la diferencia entre una PA y una AP. Miren, las costillas se miran mucho mejor aquí que acá, pero el problema es que la silueta cardíaca se ve mucho más grande. Estos son los estudios que van a ver en cuidados intensivos. Por lo tanto, el técnico tiene que cambiar la penetración que va a usar aquí para ver un poco mejor los campos pulmonares, porque las escápulas van a tapar bastante el parénquima pulmonar. Aquí, la diferencia de penetración entre una muy penetrada y una poco penetrada. Entonces, es importante porque estas imágenes nos pueden engañar. Aquí, anatómicamente, la tráquea se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo. El bronquio derecho es vertical, el bronquio izquierdo es ligeramente horizontal. Cuando hablamos de broncoaspiración o hablamos de cuerpos extraños, normalmente las broncoaspiraciones o la introducción de cuerpos extraños frecuentemente es del lado derecho. ¿Por qué? Por la posición anatómica del bronquio. Y el lugar más afectado es la región apical o la región media. ¿Por qué? Porque un cuerpo extraño pega acá y se va directamente al bronquio superior, o si no cae el bronquio medio. Rara vez se va al bronquio inferior. Entonces puede provocar atelectasia del superior o del medio. Rara vez va a ser del lado izquierdo por la posición anatómica que adquiere. Entonces es bien importante cuando sospechan en una atelectasia. Atelectasia es ausencia de expansión pulmonar, eso lo vamos a ver mañana. Hay que considerar cuál es la causa de la atelectasia. La atelectasia puede ser múltiples causas y la historia clínica va a ser la fundamental para que ustedes puedan decir de cuál de ellas se trata. Porque atelectasia nos puede dar hasta una radioterapia. Atelectasia me puede dar un cuerpo extraño. Atelectasia me puede dar una neumonía, un tumor intra o extraluminal. Pero la historia clínica es la que me ayuda a descartar una serie de patologías. Aquí tenemos, no es tomografía, esta es una rayos X, pero en la rayos X, si ustedes se fijan, tenemos la tráquea aquí. Vemos que
el grosor de la tráquea es mayor aquí, es menor aquí, está disminuido. Vemos que el bronquio está extremadamente disminuido aquí y vemos que el del lado derecho no se mira adecuadamente. ¿Por qué será? Por el corazón. Pero el corazón, sabemos que el corazón está abajo, pero está central, está en el corazón. Entonces, ¿qué es esto que está aquí? Casi redondeado. No puede ser el corazón no está a esa altura. Tiene que ser una masa. Entonces, en la proyección lateral logramos ver e identificar una masa que está aquí en medio. Esto que está aquí es una masa, que es la que estamos viendo acá. Entonces, le hacemos un estudio tomográfico y vemos que la tráquea está siendo comprimida por una gran masa que está abarcando a la región de los hilos pulmonares y la parte superficial. Entonces, es homogénea, es de bordes definidos y capta homogéneamente el material de contraste. La primera posibilidad es linfoma de Hodgkin como diagnóstico primario. Solo tenemos que complementar esa historia clínica para tener mejor el diagnóstico. El estudio histopatológico únicamente es para clasificarlo histológicamente y determinar cuál es la quimio ideal. Aquí, estas son las bronquiectasias que les decía. Mañana las vamos a ver un poquito más. Bronquiectasia, miren, son bronquios que adquieren una forma tubular de pared engrosada. En este corte se miran como imagen en anillo de sello. Algo otros lo ven como un anillo de compromiso. Y en el corte, este es un corte axial, este es un corte coronal, se miran como tubulares, como las guías de un tren, ¿verdad? Y así se llama en riel de tren. Aquí tenemos otro paciente con bronquiectasias, estas son bronquiectasias, pero que se asoció a una neumonía. Ojo, es importante. Muchas veces tenemos pacientes nosotros con diagnóstico de EPOC y los diagnostican como bronquitis crónica. Entonces hay que sacar la anamnesis, la historia clínica y el diagnóstico clínico de una bronquitis crónica. Se dice que tienen que ser 2 episodios al año con un intervalo de 2 meses de duración, no más allá. Hay otras definiciones, ustedes pueden buscarlas también. Pero cuando tenemos un paciente con procesos respiratorios a repetición, más de 3 en un año, hay que considerar la posibilidad de que existan bronquiectasias de por medio. Pacientes con hemoptisis rutilante, hay que considerar bronquiectasias y no tanto un cáncer. Las hemoptisis más oscuras son más sugerentes de tumores, ya que hay grados de necrosis. Las rutilantes generan cuadros inflamatorios, están más asociados a bronquiectasias. Entonces, este paciente tiene bronquiectasias que se sobreinfectaron y generaron una neumonía. Las neumonías tienden a ser más homogéneas, esta es bien heterogénea, por causada secundaria a la atelectasia que tiene ahí. Entonces, importante recordar cuando estén evaluando un estudio radiológico, la semiología, no se olvida nunca, esa entrevista clínica que genera una historia clínica nos va a dar el diagnóstico presuntivo y el estudio radiológico nos va a complementar. Nunca se olviden de eso. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? Por mi parte no, doctor. Muchas gracias. ¿Los demás? Igual, doctor, no hay pregunta. Bueno, pasen una feliz tarde. Igual, gracias. Igual, doctor, feliz tarde. Gracias, doctor. Igual feliz tarde.